A ver, todo sistema tiene un límite, ¿verdad? Un punto en el que, si se le presiona lo suficiente, acaba por romperse. Pues bien, hoy nos vamos a convertir en una especie de detectives digitales para encontrar precisamente ese punto, antes de que lo hagan los usuarios, claro. Y es que la pregunta que lo empieza todo es crucial. ¿Cómo se encuentra un problema antes de que lo encuentre alguien que usa la aplicación y se frustre? Ahí está la diferencia entre una app que se percibe como fiable y una que, bueno, que es todo genera quejas. Así que nuestra misión, si decidimos aceptarla, es la siguiente. Vamos a adentrarnos en el sistema y a someterlo a tanta presión que no le quede más remedio que revelarnos su punto de ruptura. Ese límite que, hasta ahora, era un completo desconocido. Y la herramienta principal para esta misión se conoce como prueba de estrés o stress testing. La idea en el fondo es muy sencilla. Se trata de aplicar una presión brutal, extrema al sistema, para que no tengamos más remedio que ver dónde y cómo se rompe. Ojo, que es muy importante no confundir esto con las pruebas de carga, las load testing. Estas simulan el tráfico normal, lo esperado, un día cualquiera. Pero aquí la intención es otra, es totalmente diferente. Aquí lo que buscamos es el caos, el escenario más improbable y extremo. No nos preguntamos si el sistema aguanta, no. La pregunta es cuánto aguanta antes de colapsar. Como en toda buena investigación, se necesita una escena del crimen controlada. Así que el equipo preparó un entorno perfecto, impoluto, para poder aislar al culpable sin contaminar ninguna de las pruebas. Y la estrategia fue, la verdad, brillante. Se definieron 3 escenarios muy claros. Primero, todo en local, en la misma máquina. Segundo, el backend en local, pero la base de datos en la nube de Amazon. Y tercero, todo, absolutamente todo, en la nube. Con esta triangulación, la pregunta clave era ¿dónde iba a saltar el fallo? ¿Sería cosa del código o de la base de datos? Además, el foco se puso en un punto muy concreto, la recuperación de archivos MP3. ¿Y por qué ahí? Pues porque era la parte más lenta de toda la aplicación. Vamos, es sospechoso principal desde el minuto 1. Y con todo ya preparado, empezaron las pruebas. Las primeras pistas no tardaron nada en aparecer, y lo que revelaron fue, bueno, como mínimo bastante alarmante. Los resultados fueron demoledores. A ver, con 100 usuarios simultáneos la cosa iba bien, casi perfecta, solo un 1% de errores. Pero ojo, al duplicar la carga a 200, la tasa se disparó a un increíble 25%, y ya con 300 era el caos absoluto. Casi la mitad de las peticiones fallaban. El sistema sencillamente se estaba desmoronando. El patrón era innegable, clarísimo. Los fallos solo aparecían cuando se usaba la base de datos de AWS. Daba igual dónde estuviera el backend. De repente, todas las miradas se giraron hacia un único sospechoso, la base de datos. Pero claro, una sospecha no es una prueba concluyente. La herramienta que estaban usando al principio no era lo bastante precisa como para confirmar la teoría, así que no les quedó otra que construir la suya propia. El problema era de control. La primera herramienta no permitía regular con exactitud el tiempo entre las peticiones de los usuarios, y ese detalle, que parece pequeño, era fundamental para poder acorralar el problema de verdad. Así que sin más, construyeron la suya. La solución fue un script de Python multihilo muy elegante. Esto les permitía simular cientos de usuarios a la vez, y lo más importante, les daba un control casi quirúrgico sobre el tiempo entre peticiones, con una precisión de milisegundos. Era, sin duda, la herramienta perfecta para confirmar o desmentir su teoría. Ahora sí, con la nueva herramienta en mano, el sospechoso estaba acorralado. Las nuevas pruebas que iban a realizar iban a dar, por fin, esa respuesta definitiva que tanto estaban buscando. Repitieron las pruebas con la nueva herramienta y el resultado fue el mismo, una y otra vez, de forma totalmente concluyente. La hipótesis que tenían desde el principio quedaba confirmada, ya sin ninguna duda. La base de datos era el cuello de botella. El culpable. Caso cerrado. O bueno, casi. Porque claro, encontrar el problema es solo el principio. La investigación para hallar al culpable había sido todo un éxito, pero justo en ese momento se abría un capítulo completamente nuevo. Y así es como, con el culpable ya identificado, una investigación termina y otra totalmente nueva empieza. Porque saber qué es lo que está roto es solo la mitad de la batalla. La verdadera pregunta ahora es, ¿y esto cómo se arregla?